Muy buenos días, soy Loreto, una profesora del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz, y en la clase de hoy se trata sobre la Guerra Fría. A pesar de que tras la Segunda Guerra Mundial se dieron instancias de cooperación conjunta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las diferencias ideológicas de ambas potencias eran tan evidentes que al acabarse la guerra también se terminó la cercanía entre ellas. Se enfrentaba el comunismo y el capitalismo. Se dio desde entonces un periodo de permanente tensión entre ambas superpotencias, mientras cada una de ellas levantaba un manto de influencia sobre una mitad del mundo, mediante diversos medios: intervención política, apoyo económico, propaganda, etc. Eso hizo que fuera difícil mantenerse al margen de esta Guerra Fría, de manera que primó la presión de una lógica de bloques, en la que se era partidario de uno o del otro. Hitos importantes en la consolidación de las áreas de influencia fueron la formación de la OTAN en 1948, en el caso occidental, y del Pacto de Varsovia en 1955 para el bloque soviético. En esta guerra, que duró casi medio siglo, no hubo enfrentamientos directos entre ambas potencias, pero sí conflictos en otros escenarios y tensiones permanentes, intensificadas por la fuerte inversión en armamentos, incluida la amenazante y disuasiva tecnología nuclear. Casi siempre parecía pronta a estallar una tercera guerra mundial. Algunas de sus crisis fueron la división de Alemania, la Revolución cubana, la crisis de los misiles en Cuba y la guerra de Vietnam. Respecto al bloque soviético, tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países cayeron en la influencia soviética, formándose la cortina de hierro, entre ellos Hungría, Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia y Albania, además de una parte de Alemania. Allí imperaba el liderazgo soviético y su partido comunista, al punto de reprimir cualquier intento de autonomía. Tal es el caso de la Primavera de Praga. A pesar del férreo control impuesto por Stalin, hubo otras alternativas al comunismo soviético. El comunismo se expandió luego a China, donde, tras una sangrienta guerra civil, en la que se enfrentaron nacionalistas y comunistas, se proclamó la República Popular de China en 1949, liderada por Mao Zedong. Este último, con su revolución cultural, consolidó definitivamente el comunismo. Tras la muerte de Mao, en 1976, su sucesor, Deng Xiaoping, hizo algunas reformas económicas que marcaron el inicio de China como una gran potencia industrial y comercial. La compleja situación en China se hizo sentir en Corea y Vietnam. Por un lado, una guerra enfrentó en 1950 y 1953 a Corea del Norte, comunista, apoyada por China, y Corea del Sur, anticomunista, apoyada por Estados Unidos, que terminó con una división que persiste hasta hoy. Bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, en 1954, Vietnam del Norte se independizó del dominio francés, adoptó un gobierno comunista y respaldó a la guerrilla que luchaba en Vietnam del Sur por la unificación del país. El principal aliado de Vietnam del Sur era Estados Unidos, quien mantenía unos 800 asesores militares en el país. A partir de 1961, ese número se incrementó y tras el incidente del Golfo de Tonkin, en 1965, el presidente Lyndon Johnson dio inicio al bombardeo sistemático de Vietnam del Norte y comenzó el envío de tropas de combate. En 1969 había 500.000 de soldados estadounidenses en Vietnam. Debido a la oposición a la guerra al interior de Estados Unidos, el gobierno optó por retirar a los militares, proceso que culminó en 1973. 2 años después, los comunistas ocuparon la capital de Vietnam del Sur y reunificaron el país. El saldo fue más de 3 millones de muertos, incluidos 58.000 estadounidenses. En 1949, Estados Unidos y sus aliados europeos
acordaron unificar sus 3 zonas de influencia en territorios alemán, en la República Federal Alemana, ante lo que Stalin respondió bloqueando y aislando Berlín de las zonas occidentales, tras lo cual se formó la República Democrática Alemana. El comienzo en 1961 de la construcción del Muro de Berlín selló la división de Alemania hasta su caída en 1989. Por otra parte, en el bloque occidental, Estados Unidos se transformó en el símbolo de libertad y utilizó dicho discurso para influir en los países de su propia órbita. Uno de los mecanismos empleados para ello fue el Plan Marshall, que entregaba préstamos a bajo interés a muchos países con el fin de que se restablecieran de los efectos de la guerra, fortalecieran sus economías para que el descontento no les hiciera presas del comunismo y también para mantener en Europa un mercado para la industria norteamericana. En Latinoamérica se entregó asimismo ayuda económica y militar, e incluso influyó intensamente en las políticas internas de algunos países al apoyar o derrocar ciertos gobiernos a través de su Oficina Central de Inteligencia, la CIA. Pero su gran derrota fue en Cuba, con el triunfo de 1959 de la Revolución Cubana de Fidel Castro, quien derrocó al dictador Fulgencio Batista e impulsó en la isla un régimen comunista hasta estos días. Estados Unidos reaccionó bloqueando a Cuba con el fin de evitar la expansión del comunismo en la zona. Fue precisamente en este territorio donde se dio uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría, con la denominada crisis de los misiles en 1962. Se descubrió que existían rampas para misiles soviéticos en la isla, por lo tanto, peligrosamente cercanos a territorio norteamericano. Finalmente, su retiro y el retorno hacia la Unión Soviética de las naves que transportaban los misiles evitó un enfrentamiento real entre ambas potencias en tiempos de Nikita Khrushchev y John Kennedy. Este último presidente impulsó en 1961 una estrategia conducente a apoyar económica y tecnológicamente a los países latinoamericanos y evitar así el estallido de revoluciones sociales que facilitaran la expansión comunista. De esta manera implementó la Alianza para el Progreso. Con el tiempo, el ideal democrático se impuso en el mundo, a pesar de que el discurso marxista tenía grandes adeptos en el mundo del bloque occidental, en especial por el atractivo y simpatías que despertaban las figuras de Fidel Castro y el Che Guevara. Pero se fue haciendo cada vez más evidente el contraste entre la floreciente economía de Europa y Estados Unidos, con sus respectivos mejoramientos de los niveles de vida y superación de la pobreza, y las pobres y extenuadas economías de la cortina de hierro, donde la igualdad se alcanzaba, pero al nivel de una pobreza bastante generalizada. Así lo entendió uno de los líderes del Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, que desde que asumió el gobierno en la Unión Soviética desarrolló importantes transformaciones en torno a 2 ideas, la perestroika y la glasnost, que se tradujeron en un acercamiento con Occidente, en un ingreso a una economía mundial y finalmente a la caída de la Unión Soviética y su reemplazo por Rusia. Esta apertura fue seguida e intensificada por su sucesor, Boris Yeltsin, como primer presidente de Rusia entre 1991 y 1999. En tiempos de Gorbachev fueron cayendo muchos de los gobiernos comunistas en los países de Europa Oriental, como Polonia, Hungría, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Rumania y la dividida Yugoslavia. El colapso del bloque comunista acabó con el mundo bipolar, que es reemplazado por un multipolarismo, aunque marcado por el enorme liderazgo estadounidense como la única superpotencia vigente gracias a su poder militar, económico, político y tecnológico. El mundo es dominado por el capitalismo y triunfa el neoliberalismo, incluso entre algunos países socialistas. En este nuevo reordenamiento mundial tras el fin de la Guerra Fría destacan además de Estados Unidos como líder, la Unión Europea, Japón, China y Rusia. También podría mencionarse al mundo árabe,
por su enorme poder económico debido a sus reservas de petróleo. ¿Cuándo se da por finalizada la Guerra Fría? No es fácil decirlo con exactitud, pues podría fijarse simbólicamente con la caída del muro de Berlín en 1989, con la reunificación alemana en 1990 o con la desaparición de la Unión Soviética en 1991, desde cuando vuelve a hablarse de Rusia.